¿Te sientes cada día con menos fuerza? ¿Notas que tus piernas ya no responden como antes y también tu fe se tambalea? Santa Teresa nos dejó un secreto escondido en la tierra, una señal de Dios para recuperar no solo el cuerpo sino también el alma. ¿Quieres saber cuál es? Vivimos tiempos donde el cuerpo desfallece y el alma también. Cada día sentimos más cansancio, menos vitalidad, y muchos han perdido incluso las ganas de caminar hacia Dios. Pero en medio de esa fatiga, existe un mensaje escondido, revelado por Santa Teresa, una pequeña semilla, símbolo de fuerza y restauración que puede cambiarlo todo. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, que tus piernas no te responden y que incluso tu oración se debilita, quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir algo profundo. Cómo el alimento, la fe y la sabiduría de los santos pueden encender de nuevo nuestra voluntad de vivir. Si confías en que Dios puede darte una nueva fuerza, escribe en los comentarios: Señor, dame piernas para caminar hacia ti. Acompáñame hasta el final, porque en la última parte te revelaré cómo Santa Teresa transformó su fatiga corporal en una fuente de fuego espiritual. ¿Y por qué esta semilla es una señal que no puedes ignorar? Antes de comenzar, regálale a tu alma un acto de fe. Dale like si deseas recuperar tu vitalidad interior y suscríbete si quieres volver a caminar con Dios cada día. Te despiertas, pero el cuerpo pesa. Las piernas tardan en obedecer. Sientes que el día comienza, pero tú aún no estás del todo presente. Ese lento arranque, esa debilidad que parece crecer con los años, no es solo un signo físico, es también un lenguaje del alma. Cada vez que el cuerpo se resiste a ponerse en pie, hay algo en lo profundo que se pregunta: ¿vale la pena caminar hoy? Este cansancio tiene muchas formas. A veces es el dolor físico, otras veces una apatía que no se sabe de dónde viene. Te duele la espalda, sientes que las piernas ya no tienen la fuerza de antes y de pronto hasta orar te parece pesado. Es como si algo te estuviera robando la voluntad de vivir. Pero lo más inquietante es que esto se ha vuelto normal. Vivimos en un mundo donde la fatiga ha dejado de ser una señal de alarma y se ha vuelto una costumbre. Santa Teresa de Jesús, mujer de carne frágil pero alma ardiente, comprendió profundamente esta realidad. Ella también conoció la postración física, la enfermedad, el dolor constante que paraliza y desalienta. Pero para ella, el cuerpo no era una cárcel, sino un templo. Y si el templo sufría, había que purificarlo, no abandonarlo. En uno de sus momentos de mayor debilidad física, Santa Teresa escribió: el cuerpo tiene su modo de pedir cuentas. Pero si el alma se mantiene encendida, las piernas vuelven a buenar. Esta frase, aparentemente simple, encierra una verdad luminosa, que el alma, cuando arde, despierta al cuerpo, y que muchas veces, cuando nos cuesta levantarnos físicamente, es porque algo dentro de nosotros ha dejado de encenderse. La tradición cristiana siempre ha considerado el cuerpo como un instrumento sagrado. San Pablo lo llama templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo cuidar ese templo cuando se viene abajo? ¿Qué hacer cuando las piernas flaquean y la mente se llena de niebla? La respuesta no es abandonar el cuerpo, ni resignarse a su deterioro. Es escucharlo con profundidad. Cada debilidad, cada molestia, cada fatiga persistente es un llamado a volver al origen, a revisar nuestras prácticas, a limpiar nuestra alimentación, a encender de nuevo el espíritu. Porque la enfermedad no solo se combate con medicina, también con orden, oración, propósito y una disciplina que viene del cielo. Santa Teresa no era ingenua. Sabía que no todo era cuestión de rezar, ella era concreta. En sus conventos enseñaba no solo a meditar, sino a cuidar la salud, a alimentarse bien, a respetar los ritmos del cuerpo. Entendía que una monja débil y enferma no podía servir con alegría ni oración sostenida.
Y por eso repetía que el alma necesita un cuerpo fuerte para entregarse con generosidad. Cuando hoy hablamos de cansancio crónico, de piernas que ya no responden, de sensación de estar agotados, incluso al despertar, no estamos hablando solo de músculos, estamos hablando de una desconexión. El alma se ha ido durmiendo. El fuego interior ha sido reemplazado por preocupaciones, pantallas, ansiedad y hábitos que intoxican. ¿Y si volviéramos a mirar el cuerpo como Santa Teresa? ¿Y si cada mañana que te cuesta levantarte fuera una señal de que Dios te está llamando a algo más profundo? Tal vez no es solo el envejecimiento. Tal vez no es solo la rutina o el estrés. Tal vez es tu alma que te grita que necesitas volver a caminar, pero no en la dirección del mundo, sino hacia lo alto. Caminar con Dios comienza muchas veces por volver a caminar con uno mismo, escuchar el cuerpo, dejar de ignorar las señales, revisar lo que consumes, lo que piensas, lo que cargas. Las piernas no son solo extremidades. En la Biblia representan el camino, la decisión, la voluntad. Cuando las piernas no responden, la voluntad está herida. Y cuando la voluntad está herida, el alma se encierra. Por eso este primer paso no es físico, es interior. Reconocer que la fatiga tiene un mensaje, que no estás condenado a vivir agotado, que no es normal arrastrarte todo el día. Que Dios no quiere verte rendido antes de comenzar. Él te creó para andar erguido, para caminar con paso firme, para servir con alegría. Pero necesitas escuchar, necesitas volver al silencio, a ese espacio donde Dios te habla sin palabras. Y allí, en ese interior sin ruido, empezarás a notar qué cosas te apagan y cuáles te encienden. Tal vez descubras que lo que comes afecta tu energía, que lo que piensas drena tu esperanza, que lo que ves cada día deja una sombra en tu ánimo. Y entonces poco a poco algo se moverá dentro, como una semilla que despierta bajo tierra. Santa Teresa lo decía con claridad: no somos ángeles, tenemos cuerpo y hay que entenderlo. Para ella, el cuerpo no era enemigo de la santidad, sino su colaborador silencioso. Por eso insistía tanto en la moderación, en el equilibrio, en el orden. Porque un cuerpo desordenado arrastra al alma al desánimo, pero un cuerpo cuidado, no con obsesión, sino con amor, se vuelve compañero del espíritu. Hoy, mientras lees esto, tal vez te cuesta moverte. Tal vez has aprendido a vivir lento con molestias, con fatiga que se disimula con café o resignación. Pero no tiene que ser así. Dios no te diseñó para arrastrarte, sino para caminar con propósito. Y la buena noticia es que incluso si hoy no tienes fuerza, puedes recuperarla. No solo con suplementos, no solo con médicos, sino con una decisión espiritual. Volver a encender el fuego interior. Y sí, hay ayudas concretas. La naturaleza está llena de ellas. Una de ellas, Santa Teresa la llamaba pequeño don escondido. Una semilla simple, común, pero con propiedades que van más allá del cuerpo. Una semilla que limpia, que fortalece, que despierta. No es mágica, no reemplaza la gracia, pero es símbolo de que Dios ha dejado en lo simple las grandes soluciones. En los siguientes bloques hablaremos de esa semilla, de cómo Santa Teresa la integró a su vida, de cómo su cuerpo débil se transformó en templo viviente, y de cómo tú también puedes volver a caminar si sabes qué alimentar, cómo orar y dónde poner tu esperanza, porque a veces lo único que necesitas es volver a dar el primer paso. Hay cosas que Dios ha escondido en la creación, no para que el sabio las estudie, sino para que el humilde las descubra. La semilla de la que hoy hablaremos no es nueva, no está de moda ni aparece en anuncios. Es antigua como el trigo, discreta como la mostaza, silenciosa como la fe verdadera. Y sin embargo, está cargada de poder. Santa Teresa no fue médica ni nutricionista, pero como santa y mujer experimentada en el dolor, sabía leer los signos de Dios en lo pequeño.
Sabía que el cuerpo necesita disciplina, pero también apoyo. Sabía que hay alimentos que simplemente llenan y otros que restauran. Por eso, cuando hablaba de ciertos ingredientes de la tierra, lo hacía con reverencia. Decía que algunas cosas habían sido plantadas por Dios como signos de lo invisible. ¿De qué semilla estamos hablando? No importa su nombre en este momento, sino lo que representa. Una semilla pequeña, negra o marrón, fácil de encontrar, pero fácil de despreciar. Algunos la usan en la cocina sin saber nada de su historia. Otros la han dejado de lado por su sabor fuerte. Pero quienes la conocen, especialmente en comunidades religiosas y tradiciones naturales, la han valorado por siglos como fuente de renovación. No estamos aquí para hacer afirmaciones médicas. Eso le corresponde a otros. Pero sí podemos decir que esta semilla ha sido asociada por generaciones con la purificación del cuerpo, el despertar del sistema digestivo, el alivio de la inflamación y, sobre todo, con la sensación de volver a tener fuerza en las piernas. Quienes la han usado consistentemente dicen que han sentido una ligereza diferente, no solo física, sino también mental, como si algo estancado empezara a fluir de nuevo. Pero lo más importante no es eso. Lo importante es el símbolo. En cada semilla hay una promesa, la de que algo muerto puede brotar, la de que lo pequeño puede dar fruto, la de que si plantas hoy lo correcto en tu cuerpo, mañana tu alma caminará con más libertad. Santa Teresa lo entendía como nadie. Para ella, la semilla era una imagen espiritual, algo tan diminuto que cuando se entrega en manos de Dios, se convierte en fortaleza. La Escritura está llena de estas referencias. Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. San Pablo habla del cuerpo como algo que se siembra corruptible y resucita incorruptible. El profeta Isaías dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. La sabiduría bíblica está llena de metáforas donde lo vegetal se vuelve espiritual, donde lo comestible se vuelve oración. Y en el centro de esa visión está esta semilla, una que no solo nutre, sino que también limpia, que no solo da energía, sino que recuerda. Porque cada vez que la consumes, estás haciendo un acto de fe. Estás diciendo, creo que Dios dejó en la tierra lo necesario para sanarme. Estás diciendo, creo que aún hay caminos para volver a caminar. Estás diciendo, acepto lo simple porque lo simple es donde Dios se esconde. Santa Teresa hablaba con frecuencia del equilibrio. Rechazaba los excesos, tanto del cuerpo como del espíritu. Para ella, una vida sana no era una vida de lujos ni de privaciones, sino una vida con orden. Decía que un cuerpo en orden facilita el recogimiento, y por eso enseñaba a cuidar el sueño, la alimentación, el silencio, la rutina. No como una moda, sino como una obediencia interior. Quienes la conocieron relatan que usaba con regularidad infusiones, caldos naturales y semillas específicas para aliviar sus dolores y preparar el cuerpo para la oración. En el convento de San José, donde la vida era austera pero no negligente, las monjas aprendieron de ella no solo a orar, sino a cuidar su salud como un deber espiritual. Y es que hay una verdad incómoda. Muchos católicos han separado la fe del cuerpo. Creen que solo lo espiritual importa, y por eso descuidan la alimentación, el descanso, la actividad. Pero Santa Teresa nos recuerda que no somos ángeles, somos cuerpo y alma. Y cuando el cuerpo está enfermo por descuido, el alma se fatiga por arrastre. Esta semilla de la que hablamos no es mágica, no es milagrosa, pero puede ser un signo, un recordatorio de que la sanación empieza por las pequeñas decisiones, que cambiar una costumbre puede ser el inicio de una transformación, que introducir un alimento nuevo, natural, puro, puede ser una señal de que algo nuevo está creciendo también en tu interior. Imagina que cada mañana
en vez de llenarte de lo que te intoxica, eliges esta semilla, que mientras la tomas haces una oración, que mientras tu cuerpo se limpia, tu alma se abre, que mientras tu digestión se activa, tu fe se renueva. No sería solo nutrición, sería un sacramento cotidiano, un ritual silencioso donde el cuerpo y el alma caminan juntos hacia la luz. En algunos textos antiguos se decía que las semillas no son solo alimento, sino pactos con la tierra. Y si Dios ha hecho de la tierra su creación, cada semilla buena es también una promesa suya, una forma en la que Él te dice: aquí tienes una ayuda, no estás solo, no todo está perdido. Santa Teresa enseñaba a buscar a Dios en todas las cosas. Decía que no hay lugar donde Él no se esconda si uno sabe mirar. Y por eso, cuando ella hablaba de estas ayudas físicas, lo hacía con humildad y gratitud. No las idolatraba, no las absolutizaba, pero tampoco las despreciaba. Sabía que a veces Dios responde a una oración, enviándote una semilla. Hoy esa misma posibilidad está delante de ti. Una semilla pequeña, una decisión simple, un acto silencioso, pero con fe, con constancia, con intención, puede marcar el inicio de algo nuevo. Puede ser tu forma de decirle a Dios: estoy listo para caminar otra vez. Y si todavía no crees en ello, no importa, solo quédate. En el próximo bloque verás cómo Santa Teresa enfrentó la debilidad extrema de su cuerpo y cómo esa misma semilla fue parte del lenguaje con el que Dios le habló. Santa Teresa no fue una mujer fuerte en el sentido físico. Desde muy joven, su salud fue frágil, voluble, impredecible. Sufrió desmayos, parálisis parciales, fiebres persistentes y dolores que la postraban durante semanas. Durante un tiempo, incluso se creyó que moriría sin haber cumplido los 30 años. Pero en medio de esa fragilidad, algo resplandecía, una fuerza interior que no era suya, sino de Dios, porque ella había comprendido algo que muchos aún ignoran. Cuando el alma pierde su centro, el cuerpo empieza a derrumbarse. En sus escritos, Santa Teresa describe un episodio desgarrador. Durante una enfermedad grave, estuvo 4 días sin dar señales de vida. Su cuerpo no respondía, no podía moverse ni hablar. Todos pensaban que había muerto. Sin embargo, ella relata que su alma estaba viva, despierta, clamando a Dios desde dentro de un cuerpo que se había convertido en prisión. Aquella experiencia la marcó profundamente. Entendió que el cuerpo puede ser el campo de batalla donde se libra la guerra más invisible, la del espíritu herido que no encuentra salida. Lo que más la impactó no fue el dolor físico, sino la sensación de abandono espiritual. En esos momentos comprendió que la salud no depende únicamente de remedios o cuidados, sino también del estado del alma. Cuando el alma está herida por el pecado, el desánimo, la falta de sentido, el cuerpo lo manifiesta. La fatiga se instala, los músculos se tensan, los órganos se resienten, el cuerpo tiembla porque ya no sabe a dónde caminar. Pero Santa Teresa no se quedó en la queja, no convirtió su fragilidad en excusa, la transformó en camino, aceptó que no podía huir de su debilidad y decidió entrar en ella con los ojos de la fe. Comprendió que no se trataba de ser fuerte por fuera, sino de fortalecerse desde dentro. Escribió entonces una de sus frases más luminosas: el alma que está decidida, aunque el cuerpo desfallezca, hará más que 1000 cuerpos sanos sin fuego interior. En este punto conviene detenerse. Porque lo que ella propone no es despreciar el cuerpo, ni glorificar el sufrimiento, sino recordar que hay un orden. Primero se enciende el alma y luego el cuerpo responde. Hoy muchos hacen lo contrario. Buscan dietas, suplementos, rutinas, pero se olvidan del alma. Y por eso, aunque comen bien, siguen cansados. Aunque duermen más, siguen vacíos. Porque la raíz de su fatiga no está en la carne,
sino en el espíritu. Santa Teresa lo vivió en carne propia. En uno de sus momentos de mayor postración, en Ávila, mientras estaba paralizada de medio cuerpo, tuvo una visión que cambiaría su forma de ver la enfermedad. Vio a Cristo caminando con ella, no delante ni detrás, sino a su lado. Y en esa visión comprendió que incluso cuando el cuerpo no puede moverse, el alma puede caminar con Dios. Y que a veces la parálisis física es una invitación a entrar en el silencio donde Dios habla más claro. Esta experiencia no la hizo negar la realidad. Al contrario, le dio lucidez. Comprendió que había que cuidar el cuerpo, no como un ídolo, sino como un instrumento sagrado. Comenzó a regular su alimentación, su descanso, sus tiempos de silencio. Enseñó a las monjas a hacer lo mismo. En sus conventos, insistía en que una vida desordenada, aunque fuera por devoción mal entendida, no conducía a Dios. Porque el cuerpo, maltratado o ignorado, termina apagando el alma. Ella solía decir que Dios se encuentra también en los pasillos del convento, refiriéndose a las cosas simples, a la limpieza, a la rutina, al cuidado diario. Y entre esas cosas simples estaban también los alimentos, particularmente aquellos que ayudaban a limpiar, a restaurar, a sostener. Santa Teresa tenía especial aprecio por ciertos elementos naturales que hoy algunos redescubren, no por superstición, sino porque veía en ellos una ayuda silenciosa de Dios, una forma concreta en que la providencia se manifestaba. En uno de sus escritos menos citados, Santa Teresa menciona cómo ciertas infusiones y semillas le ayudaban a mantenerse despierta en el espíritu. No lo decía como fórmula mágica, sino como reconocimiento humilde de que Dios también actúa a través de lo físico. No podemos separar lo espiritual de lo corporal. Cuando el alma se fortalece, el cuerpo a veces se sana, pero cuando el alma se apaga, el cuerpo puede ser el primero en advertirlo. Hoy muchos sufren de lo que ella ya vivió: cansancio inexplicable, dolor sin causa, apatía que se arrastra, y muchas veces no es una enfermedad del cuerpo, sino del sentido. Personas que han dejado de caminar interiormente, que han perdido propósito, que han dejado de confiar, y entonces el cuerpo como reflejo fiel se apaga lentamente. La gran enseñanza de Santa Teresa es que no debemos esperar a que el cuerpo se derrumbe para despertar el alma. El camino es al revés. Primero, buscar a Dios, volver a hablarle, volver a respirar en su presencia y luego, desde ese fuego, empezar a caminar de nuevo, aunque sea lento, aunque duela, aunque las piernas tiemblen, porque hay un momento en el que Dios no te pide que corras, solo te pide que te levantes, y si no puedes físicamente, que lo hagas desde dentro. Santa Teresa lo repetía: un solo paso del alma decidida vale más que 1000 pasos del cuerpo sin amor. Por eso, cuando sientas que el cuerpo no puede más, no te rindas. Mira hacia adentro. Pregunta a tu alma en qué momento se desconectó. Recuerda que Dios quiere verte caminar, pero también quiere habitar en ti. Y cuando Él habita, todo el templo, cuerpo y alma, empieza a renovarse. En el siguiente bloque veremos cómo Santa Teresa descubrió que la oración no solo está en la mente ni en los labios, sino también en las piernas, y cómo, incluso sin moverse, una persona puede orar con todo su cuerpo. Hay momentos en los que no puedes más. Te sientas al borde de la cama, miras al suelo y te preguntas si podrás levantarte. No se trata solo del cansancio físico, sino de algo más profundo, la sensación de que caminar no tiene sentido, de que tus pasos no te llevan a ningún lugar. En esos momentos, Santa Teresa nos enseñaría algo radical. No te levantes todavía. Ora con tus piernas. Parece extraño. ¿Cómo se ora con las piernas? ¿Acaso no se reza con la mente o con los labios? Pero para Santa Teresa, el cuerpo entero era un instrumento de oración. En sus escritos encontramos una espiritualidad encarnada, concreta.
No hablaba de rezar como una evasión, sino como una forma de encarnar la fe. Decía, la oración no es estar con los ojos cerrados, sino con el alma abierta. Y a veces, hasta los pies rezan cuando caminan hacia el bien. Caminar entonces no es un simple desplazamiento, es un acto espiritual. Es una forma de decirle al cielo, aún sigo avanzando, incluso cuando duele, incluso cuando parece inútil. Para Santa Teresa, cada paso podía ser una oración silenciosa, un ofrecimiento, un gesto de confianza. Ella misma, enferma, caminaba por los pasillos de su convento arrastrando los pies, pero con el corazón en Dios. En cierta ocasión, una de sus discípulas le preguntó cómo podía seguir caminando si apenas podía sostenerse. Y ella respondió, porque sé hacia dónde voy, y aunque mis piernas no me lleven, mi alma las empuja. Esa frase se convirtió con el tiempo en una máxima entre sus hijas espirituales. No se trataba de moverse rápido, ni de caminar sin fatiga. Se trataba de convertir cada paso en un acto de fe. Orar con las piernas no es una metáfora vacía. Es una llamada a integrar el cuerpo en tu vida espiritual. Significa que cuando decides levantarte aunque no tengas fuerzas, estás orando. Que cuando eliges caminar en lugar de rendirte, estás diciendo, Señor, aquí estoy, aunque me duela. Significa que el simple hecho de moverte, de poner un pie delante del otro, puede ser una forma de resistir espiritualmente. Santa Teresa sabía que el alma no siempre tiene palabras y que el cuerpo en su silencio puede gritar cosas que la boca no sabe decir. Por eso decía que el cuerpo también es obediencia, que cuando lo ponemos al servicio del bien, incluso sin entenderlo del todo, estamos haciendo oración. Es por eso que insistía en caminar, en mantenerse activa, en moverse con propósito, no por disciplina vacía, sino como acto de entrega. Hoy muchas personas viven desconectadas del cuerpo. Solo lo atienden cuando duele, cuando enferma, cuando ya no responde. Pero rara vez lo ven como un lugar donde Dios puede habitar. Santa Teresa nos recuerda que el cuerpo no es enemigo, sino aliado, que incluso con dolor puede convertirse en altar, y que una pierna temblorosa, si se mueve por amor, es más poderosa que 1000 discursos religiosos. En su espiritualidad, los gestos eran importantes. Levantarse temprano, caminar al coro, inclinarse ante el Santísimo, barrer el convento, salir al huerto, todo era parte de la oración, porque todo tenía intención. El movimiento no era ruido, era ofrenda. Y por eso decía que la oración no se interrumpe cuando uno camina, al contrario, muchas veces comienza en el paso humilde y silencioso del que simplemente decide no rendirse. Imagina tu cuerpo como un rosario viviente. Cada paso, una cuenta. Cada esfuerzo por moverte, una oración. Cada vez que vences la inercia estás diciendo, creo aunque me cueste. Esa es la fuerza de una fe encarnada. Y por eso, Santa Teresa también hablaba de la importancia de mantener rutinas físicas saludables sin caer en exageraciones. Un cuerpo activo ayuda al alma a mantenerse despierta, no por vanidad, sino por disponibilidad. Incluso en sus últimos años, cuando apenas podía caminar, Santa Teresa pedía ser llevada a la capilla. No quería que la enfermedad la apartara del movimiento hacia Dios. Aunque fuera en una silla, aunque fuera arrastrada, quería estar en camino, porque entendía que el cristiano no es alguien que llega, sino alguien que no deja de avanzar. ¿Y tú? ¿Cómo caminas hoy? Tal vez tus piernas estén débiles, tal vez te duelen las articulaciones, tal vez has perdido la costumbre de moverte, pero lo importante no es la distancia, lo importante es la intención. Puedes orar con tus piernas aunque solo camines dentro de casa. Puedes orar con tus piernas aunque solo des 3 pasos al día. Porque lo que transforma el gesto no es el esfuerzo, sino el amor con el que se hace.
Santa Teresa decía que muchas veces, cuando no podía orar con claridad, se limitaba a moverse despacio, en silencio, y ofrecer cada gesto como oración. Decía, a veces una vuelta al jardín con el corazón en Dios vale más que 100 palabras sin atención. Eso es orar con el cuerpo. Eso es caminar espiritualmente, incluso cuando el cuerpo está limitado. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa sabiduría. En un mundo de prisas, pantallas y cuerpos agotados, volver a caminar con sentido puede ser un acto revolucionario. Puede ser la forma más simple y más profunda de volver a Dios. Porque en el fondo todo comienza con un paso. Y si ese paso nace de la fe, ya estás orando. Tal vez pienses que tu cuerpo está roto, que ya no sirve, que es tarde. Pero Dios no ve el cuerpo como el mundo lo ve. Él mira la disposición. Él ve tu esfuerzo. Él sabe cuánto te cuesta levantarte. Y en cada paso que das, Él te acompaña. Santa Teresa lo vivió así, con piernas débiles pero alma encendida. Entonces, si hoy te cuesta caminar, no te detengas. Ora con tus piernas, camina con intención, y cada paso, por pequeño que sea, será una oración que sube al cielo. En el próximo bloque veremos cómo una semilla concreta, unida a una pequeña rutina diaria, puede convertirse en el punto de partida para restaurar tu cuerpo y fortalecer tu alma. Porque a veces la gracia se esconde en lo más simple, una decisión, un paso, una semilla. Imagina esto, una sola semilla, nada más. La colocas en un vaso con agua, la dejas reposar unas horas y por la mañana la tomas en ayunas con fe, no porque sea mágica, no porque alguien te prometió curación, sino porque has decidido convertir cada acto, por simple que sea, en una oración encarnada. Porque entiendes que el cuerpo también responde a los pequeños gestos constantes. Y porque crees, como Santa Teresa, que Dios se oculta en lo más discreto. La semilla de la que hablamos no es nueva. Se ha usado durante siglos por distintas culturas, tanto como alimento como medicina natural. Algunas la llaman chía, otras linaza, otras comino negro. Y aunque su nombre varíe, lo esencial permanece. Es una semilla pequeña, rica en aceites buenos, en fibra, en nutrientes que ayudan al cuerpo a limpiarse, a desinflamarse, a prepararse para el día. Pero más allá de sus propiedades físicas, que pueden consultarse en cualquier fuente seria, lo que hoy nos interesa es su valor espiritual. Porque esta semilla, tomada con fe, puede marcar el inicio de una rutina de restauración, no solo de músculos o articulaciones, sino del alma entera. Santa Teresa no ignoraba el cuerpo y tampoco lo divinizaba. Lo cuidaba como quien cuida un instrumento de alabanza. Ella sabía que una vida espiritual profunda necesita estructura, orden, repetición, humildad. Y por eso, cuando hablamos de una rutina, hablamos de algo más que un conjunto de hábitos. Hablamos de un camino interior. Una rutina no es solo levantarse a la misma hora o comer saludablemente. Es crear un entorno donde el alma pueda florecer, donde el cuerpo no sea un obstáculo, sino un puente hacia Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con una semilla? Mucho, porque la semilla es el símbolo por excelencia del inicio, de lo que parece insignificante, pero contiene en su interior una potencia secreta. Jesús usó la imagen de la semilla en varias parábolas. Habló de cómo el grano debe morir para dar fruto, de cómo el reino de Dios empieza como algo diminuto. Y en todas esas enseñanzas, la clave era la constancia. Lo pequeño, cuando es fiel, se vuelve grande. Así también ocurre con tu cuerpo. No necesitas hacer cambios gigantes ni transformaciones extremas. Basta con pequeños actos constantes, realizados con intención y fe. Una semilla cada mañana, un vaso de agua al despertar, 5 minutos de silencio, una caminata corta, un momento de agradecimiento. Eso es rutina, eso es fidelidad.
Santa Teresa decía que la constancia en lo pequeño es lo que abre la puerta a lo grande. Y tenía razón. Quienes buscan milagros inmediatos suelen desesperarse cuando no los encuentran. Pero quienes entienden que Dios actúa en los procesos lentos, aprenden a caminar con alegría, a aceptar que cada día es una oportunidad para reconstruirse, para avanzar, para purificar cuerpo y alma. Incorporar una semilla a tu día no va a resolver todos tus males, pero puede ser el gesto que lo cambia todo, porque en ese acto estás diciendo: decido cuidar el templo que Dios me dio, decido ser dócil, decido empezar. Y ese primer paso, por pequeño que parezca, tiene un poder enorme cuando se une a la gracia. La rutina que proponemos no es complicada. De hecho, cuanto más simple, mejor. Por ejemplo, 1. Al despertar, toma un momento en silencio para agradecer el nuevo día. 2. Bebe un vaso de agua templada con una cucharadita de la semilla que hayas elegido, consultando siempre a tu médico si tienes dudas o condiciones especiales. 3. Haz una breve oración. No necesita ser larga, solo sincera. Puedes decir: Señor, bendice este alimento y dame fuerza para caminar contigo hoy. 4. Camina unos minutos aunque sea dentro de casa. Hazlo con intención, como quien se pone en movimiento hacia Dios. 5. Mantén esa semilla en tu alimentación durante el día si es posible. No por superstición, sino como símbolo, como recordatorio físico de tu decisión espiritual. Eso es todo. No hay nada complicado. Lo importante es la constancia, porque la semilla por sí sola no transforma. Lo que transforma es tu fidelidad a ella, tu decisión diaria de cuidarte, de renovarte, de actuar desde la fe y no desde el miedo o la desesperanza. Santa Teresa hablaba de la humildad de los comienzos. Decía que muchas almas no progresaban porque querían volar sin aprender a caminar, y que otras, en cambio, crecían mucho porque aceptaban avanzar paso a paso, sin desesperarse. Esa humildad es la que pedimos aquí, la de empezar con una semilla, con una rutina, con una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? No es que nunca más te cansarás, no es que tu cuerpo volverá a ser el de antes. La promesa es más profunda, que Dios no abandona a quien decide caminar, que si tú haces lo que está en tus manos, Él hará lo que está en las suyas, que si siembras disciplina, recogerás claridad, que si siembras oración, recogerás paz, que si siembras cuidado, recogerás disponibilidad para servir, porque al final no se trata solo de estar bien físicamente, se trata de estar disponibles. De poder decirle a Dios: aquí estoy, con mis debilidades, pero listo para amar. Y para eso el cuerpo cuenta. No como medida de valor, sino como vehículo de entrega. Como lugar donde la gracia quiere habitar. Así como Santa Teresa usaba infusiones y semillas en su vida diaria, tú también puedes hacerlo. No por moda, no por ansiedad, sino por obediencia amorosa. Porque sabes que tu cuerpo es templo. Y los templos, aunque estén viejos o agrietados, merecen respeto, cuidado y dignidad. Entonces, no subestimes lo pequeño. Una semilla, una rutina, una promesa. Ese puede ser tu inicio. Ese puede ser el punto donde todo cambia. No necesitas más, solo fe, constancia y deseo de avanzar. En el siguiente bloque, descubriremos cómo el descuido del cuerpo puede reflejar una fatiga más profunda, la del alma que ha dejado de esperar algo nuevo, y cómo volver al orden físico puede ser el primer signo de un renacer espiritual. Hay un cansancio que no se resuelve con descanso. Puedes dormir 8 horas, tomar vitaminas, dejar la cafeína y aún así sentirte agotado. Ese agotamiento no viene del cuerpo, sino del alma. Es una fatiga espiritual, invisible pero real, que va apagando la voluntad, nublando la mente y adormeciendo el corazón. Y lo más doloroso es que cuando esta fatiga se instala,
uno comienza a ser su propio obstáculo. Santa Teresa conocía ese cansancio, no el del cuerpo únicamente, sino el más profundo, el del alma que ha perdido la dirección. En sus escritos lo llama tedio interior, sequedad, frialdad espiritual. No se trata de pecado grave ni de falta de fe evidente. Es más sutil. Es una sensación de no avanzar, de repetir lo mismo, de orar sin sentir nada, de hacer sin desear, de vivir sin impulso. Ese estado, si no se reconoce y se combate, se convierte en parálisis. Y no hablamos solo de parálisis en la vida espiritual, sino también en lo cotidiano. Las piernas ya no quieren levantarse. Las decisiones se postergan. Las tareas más simples se vuelven pesadas. Es como si el alma hubiera perdido el deseo de moverse y el cuerpo lo imitara. Santa Teresa no era ajena a esta realidad. Incluso en sus años más fervorosos, pasaba por períodos de oscuridad interior. Días en que orar le parecía imposible, en que se sentía vacía, en que todo esfuerzo parecía inútil, y sin embargo, no se rendía. Sabía que esa fatiga era una prueba, no una condena, y que el alma que persevera en medio del cansancio se fortalece de manera invisible. En una de sus cartas escribe: «Me pesa el alma como plomo, y el cuerpo la sigue como si fuera sombra, pero no dejo la oración, aunque solo sea estar en silencio y mirarle sin decir palabra». Esa fidelidad en la aridez es lo que la hizo crecer, y es también la clave para nosotros, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos obstáculos. No es el demonio, no es el mundo, no es una enfermedad concreta, es nuestro propio desorden interior, nuestros pensamientos tóxicos, nuestras excusas, nuestro miedo a cambiar, nuestro apego al confort. Santa Teresa decía que el alma fatigada tiende a justificarse. No puedo, no siento, no es el momento. Y que esas justificaciones van creando un muro invisible entre Dios y nosotros. La fatiga espiritual tiene síntomas. Uno de ellos es la pereza disfrazada de prudencia. Otro, la desconexión entre lo que creemos y lo que vivimos. También se manifiesta como falta de sentido, de propósito, de dirección, y curiosamente suele coincidir con un descuido del cuerpo, porque cuando el alma se apaga, lo físico se vuelve irrelevante. Se come cualquier cosa, se duerme de más o de menos, se pierde el ritmo, y así, lo que comenzó como sequedad interior termina siendo una decadencia total. Pero hay salida. Santa Teresa lo enseña con su vida. Ella propone 3 pasos muy concretos. El primero es reconocer, llamar a las cosas por su nombre, admitir que no estás bien, que has perdido el gusto por la vida espiritual, que estás funcionando por inercia, que necesitas ayuda. Sin ese primer paso, no hay posibilidad de cambio. El segundo paso es ordenar, no esperar sentir algo para actuar, sino actuar para volver a sentir. Poner horarios, volver a la oración aunque parezca estéril, cuidar el cuerpo aunque no haya ánimo, salir a caminar, cambiar la alimentación. El orden exterior ayuda a restablecer el orden interior. Santa Teresa insistía en esto. El alma necesita disciplina y el cuerpo límites santos. Y el tercer paso es esperar. No con brazos cruzados, sino con paciencia activa. Seguir haciendo el bien, seguir caminando, seguir orando, seguir tomando esa semilla cada mañana como símbolo de fidelidad. Porque Dios no actúa a nuestro ritmo, Él espera que perseveremos. Y cuando ve esa constancia en medio del desierto, hace florecer lo que parecía muerto. Uno de los mayores peligros de la fatiga espiritual es creer que es permanente, que ya no hay vuelta atrás, que tu mejor momento con Dios quedó en el pasado, que el fervor es para otros. Pero eso es una mentira. El alma, incluso la más cansada, puede despertar. Solo necesita un acto de humildad,
una chispa de esperanza, un primer gesto. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es levantar la persiana, salir a caminar 5 minutos, prepararte un desayuno digno, sentarte a orar aunque no tengas ganas, leer un párrafo de Santa Teresa. Esos actos, aparentemente mínimos, son la manera en que el alma dice: no estoy vencida, estoy en camino. La buena noticia es que Dios no se cansa. No se cansa de esperarte, de mirarte, de amarte. No se ofende por tu cansancio. No te rechaza por tu pereza. Solo te pide una cosa: que no cierres la puerta, que no digas ya es tarde, que no te conviertas en tu propio obstáculo. Santa Teresa decía que la peor fatiga no es la del cuerpo, sino la del alma que ha perdido su rumbo, y que la única forma de recuperarlo es volver a caminar, aunque sea por dentro. Aunque tus pies no se muevan, aunque tu cuerpo esté débil, aunque tu fe parezca dormida. Camina con el corazón. Vuelve a poner dirección. ¿Y si no sabes por dónde empezar? Empieza por lo más pequeño: una semilla, una oración sencilla, un vaso de agua, un paso en silencio. Eso basta, porque no es la magnitud del gesto lo que cambia las cosas, sino la verdad con que se hace. Dios bendice la fidelidad más que la fuerza, y Santa Teresa lo sabía bien. En el siguiente bloque veremos qué hacía ella, concretamente, cuando sentía que no podía más. ¿Qué decisiones tomaba? ¿Qué pensamientos combatía? ¿Qué recursos tenía para volver a encender el alma cuando todo parecía gris? Porque si ella pudo convertir su fatiga en fuego, tú también puedes hacerlo. Santa Teresa no vivió en un mundo ideal. Su vida no estuvo libre de sufrimiento ni de debilidad. Desde muy joven enfrentó enfermedades graves, incomprensiones, ataques espirituales y periodos prolongados de fatiga interior. Pero cada vez que sentía que no podía más, no se entregaba al desánimo. Tenía estrategias, no modernas, no científicas, pero profundamente humanas y espirituales. Eran gestos, rutinas y pensamientos que le permitían volver a encender la llama cuando todo parecía apagado. Lo primero que hacía era volver al silencio. Santa Teresa entendía que cuando uno está agotado, el ruido multiplica el cansancio. Las voces externas y las internas se confunden, creando confusión, miedo, angustia. Por eso, cuando sentía que su alma ya no podía más, buscaba retirarse, aunque solo fuera unos minutos. Cerraba la puerta, apagaba lo externo y comenzaba a respirar con conciencia. Sí, respirar. Ese era su segundo gesto. No como una técnica de relajación moderna, sino como una forma de presencia. Inhalar con fe, exhalar con entrega, sentirse viva, sentirse sostenida por Dios incluso en el aire que entraba y salía de su cuerpo. En uno de sus escritos dice: en el respirar está también el recuerdo de que Dios no se ha ido. No buscaba visiones, buscaba volver al cuerpo como templo, al alma como morada. Después, hacía algo sorprendente: miraba al crucificado. No rezaba enseguida, solo lo miraba. Decía que en el rostro de Cristo sufriente encontraba la fuerza que a ella le faltaba. A veces, en los momentos más oscuros, se quedaba simplemente contemplando una imagen de Jesús, sin palabras, sin peticiones, solo estando allí. Y en ese acto encontraba consuelo. El mirar al que todo lo sufrió, escribía, es ya oración que consuela y fortalece. Pero había algo más. Cuando ni siquiera mirarle bastaba, Santa Teresa se ponía en movimiento. Tal vez barría una parte del convento, caminaba en el huerto, preparaba algo para otra hermana. El acto de moverse, aunque fuera lento o doloroso, era para ella una forma de romper la parálisis del alma. Cuando no puedas orar, haz algo bueno, decía. El bien tiene fuerza para despertar el alma dormida. No se exigía heroicidades,
no buscaba aparentar santidad, solo se mantenía fiel, porque sabía que la constancia, incluso sin emociones, es la semilla de la verdadera transformación. Por eso también recurría a la palabra escrita, no a libros complejos, sino a frases breves que ella misma escribía o leía de otros santos. Palabras que repetía como anclas en medio de la tormenta. Nada te turbe, todo se pasa, Dios no se muda. Esas frases no eran consuelo superficial, eran recordatorios de su identidad espiritual. Le decían que, aunque se sintiera débil, seguía siendo hija de Dios, que su valor no dependía de su estado de ánimo, que podía estar derrumbada y seguir siendo instrumento de la gracia. Santa Teresa sabía que la mente tiende al caos cuando el cuerpo está cansado. Por eso escribía. Escribir la ayudaba a ordenar, a ver con claridad, a resistir. Otro recurso poderoso que utilizaba era la confianza en la comunidad. No enfrentaba el cansancio sola. Se apoyaba en sus hermanas, pedía oración, se dejaba cuidar. No tenía miedo de mostrarse frágil. Para ella, la verdadera fortaleza era la humildad de reconocer los límites. Decía que una monja agotada que pide ayuda es más santa que una que lo disimula y se quiebra en silencio. Y en medio de todo esto, también cuidaba su cuerpo, tomaba infusiones, reposaba cuando era necesario, comía con moderación, no descuidaba lo físico, porque sabía que una enfermedad agravada por imprudencia también afectaba la vida espiritual. La disciplina era parte de su lucha contra el agotamiento. No como castigo, sino como estructura que sostiene. En los días de mayor oscuridad, Santa Teresa tenía una oración muy sencilla que decía sin cesar: Señor, haz tú lo que yo no puedo. Con esa frase entregaba su debilidad, su desánimo, su fatiga, y confiaba en que, aunque ella no sintiera nada, Dios seguía obrando en lo oculto. Esa confianza era su ancla. Nada hay tan poderoso como dejarlo todo en sus manos, repetía. También recurría al agradecimiento como antídoto, no un agradecimiento sentimental, sino deliberado. Buscaba cada día una razón para agradecer. A veces era el canto de un pájaro, la brisa que entraba por la ventana, una sonrisa de una hermana. Sabía que el alma agradecida se fortalece, que el agradecimiento le devuelve al alma su dignidad y le recuerda que la vida, incluso en el dolor, sigue siendo don. Cuando el dolor era físico y persistente, recurría a la ofrenda silenciosa. Ofrecía sus molestias por la iglesia, por las almas, por sus hermanas, por los sacerdotes. Un dolor ofrecido, decía, se convierte en puente. Así, convertía lo que la limitaba en fuente de intercesión. En lugar de luchar contra su condición, la abrazaba y la transformaba en oración. Y quizá lo más revolucionario que hacía era esto: seguía sonriendo. No por hipocresía, sino como acto de fe. Una sonrisa que decía: estoy cansada, pero sigo creyendo. Una sonrisa que decía: Dios es más grande que mi cansancio. Una sonrisa que sin palabras daba testimonio. Quienes vivieron con ella dicen que incluso en los días más difíciles conservaba esa luz en el rostro, porque había decidido no dejarse poseer por la fatiga. Todo esto lo hacía sin esperar resultados inmediatos. No vivía esperando milagros visibles. Vivía sembrando actos pequeños, con esperanza, y por eso florecía. Porque confiaba en que el alma que es fiel en lo poco será transformada en lo mucho. Tú también puedes hacer lo mismo. No necesitas tener la fuerza de Santa Teresa, solo su disposición. Cuando sientas que no puedes más, haz como ella. Guarda silencio, respira con Dios, mira al crucificado, muévete con intención, repite una palabra santa, recibe ayuda, cuida tu cuerpo, ofrece tu dolor, agradece lo simple y sonríe, aunque sea por dentro. En el siguiente bloque descubriremos cómo Santa Teresa
veía el alimento no solo como sustento, sino como un canal de gracia, porque incluso aquello que entra por el cuerpo puede, si se recibe con fe, convertirse en oración y transformación. A lo largo de su vida, Santa Teresa insistió en algo que a muchos aún les cuesta aceptar: que Dios no solo se manifiesta en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano. No es necesario subir al monte ni buscar señales milagrosas. A veces, el Señor se esconde en el pan que se parte, en el agua que se bebe, en la semilla que se toma cada mañana, en lo pequeño. Porque lo pequeño, cuando se recibe con fe, deja de ser ordinario, se convierte en espacio de encuentro. Santa Teresa no fue indiferente al acto de alimentarse. Lo consideraba un gesto profundo, con implicaciones espirituales. Enseñaba que el alimento debía recibirse con reverencia, no con ansiedad ni descuido, que había que bendecir lo que se come, agradecerlo y tomarlo con moderación. No solo por salud, sino por obediencia al orden divino. Decía, también se sirve a Dios cuando se come con gratitud y se cuida el cuerpo que ha de servirle. Detrás de esa afirmación había una teología silenciosa, encarnada. Para ella, el cuerpo no era un estorbo ni una fuente de pecado, sino una realidad santa, creada por Dios para ser instrumento de amor. Por eso, lo que entra en el cuerpo, la comida, la bebida, las semillas, el agua, no puede ser ajeno a la vida espiritual. Todo lo que toca el cuerpo toca también el alma. Esta visión no era nueva, está enraizada en toda la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, Dios alimenta a su pueblo con maná. En el Nuevo, Jesús parte el pan y lo convierte en signo de su presencia. San Pablo recuerda que, ya sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Comer no es solo un acto biológico, puede ser también un acto de adoración. Por eso, cuando hablamos de incorporar una semilla a nuestra rutina diaria, no lo decimos como una moda, sino como una propuesta espiritual. No se trata de idolatrar lo natural ni de sustituir la gracia con remedios humanos. Se trata de comprender que Dios ha puesto en la creación recursos para sostenernos y que reconocerlos, bendecirlos y usarlos con gratitud es parte de nuestra vida de fe. Santa Teresa observaba atentamente los efectos que ciertos alimentos producían en el cuerpo. Sabía cuáles fortalecían, cuáles entorpecían la oración, cuáles ayudaban al descanso. No como experta en nutrición, sino como mujer que conocía su cuerpo y quería ofrecerlo cada día a Dios. En una carta dirigida a una priora le decía: «Dad a vuestras hermanas lo que les sostenga, pero no lo que las distraiga, que el alimento las levante, no las adormezca». En esa línea, promovía el uso de infusiones, semillas, alimentos integrales. Lo hacía desde el sentido común, pero también desde la contemplación. Creía que la naturaleza tenía un lenguaje que revelaba algo de Dios. Una semilla que limpia, fortalece y renueva no es solo una bendición física, sino una parábola viva. Así como la semilla cae, muere y brota, también el alma debe morir a sí misma para dar fruto. Esta perspectiva nos invita a vivir la alimentación como un acto consciente, agradecido, espiritual. No como una rutina automática, ni como un escape emocional. ¿Cuántas veces comemos sin pensar? ¿Cuántas veces introducimos en nuestro cuerpo cosas que lo dañan sin medir consecuencias? ¿Cuántas veces despreciamos los recursos simples que Dios nos ha dado por correr tras soluciones complicadas? Santa Teresa sería muy clara en esto. Volver a lo simple no es retroceder, es purificarse. Recuperar una dieta sencilla, bendecida, ordenada, puede ser un primer paso hacia una vida interior más fuerte. Porque cuando el cuerpo está inflamado, intoxicado, desregulado, también la oración se vuelve más difícil. El alma no habita con gusto en un cuerpo maltratado, pero cuando el cuerpo se armoniza, el alma respira mejor.
Y aquí entra nuevamente el símbolo de la semilla, no como una solución mágica, sino como una herramienta sagrada. Tomarla cada mañana, con gratitud, con fe, con una oración, puede ser tu forma de decirle a Dios: quiero comenzar el día cuidando lo que tú me has dado. Quiero honrar este templo que es mi cuerpo. Quiero disponerme a servirte, empezando por lo más pequeño. Ese gesto, repetido día tras día, va creando una disciplina. Y la disciplina, con el tiempo, se convierte en virtud. No hace falta hacer grandes promesas. Basta con pequeños actos fieles. La semilla, el agua, la oración breve, la caminata. Todo eso, ofrecido a Dios, transforma tu rutina en liturgia, tu cocina en altar, tu cuerpo en morada. Algunos dirán: eso no basta, yo necesito algo más fuerte, más profundo. Y es verdad, nada reemplaza la Eucaristía, la oración mental, la vida sacramental. Pero, ¿acaso no es sabio comenzar por donde puedes? ¿Acaso no es coherente que el mismo Dios que te alimenta con su cuerpo quiera también que alimentes el tuyo con cuidado y respeto? Santa Teresa no separaba las dimensiones. Para ella, todo estaba unido: lo físico, lo emocional, lo espiritual. Un dolor mal llevado podía volverse impaciencia. Una comida excesiva podía entorpecer la oración. Un cuerpo limpio y fortalecido podía facilitar la contemplación. Y así, desde esa lógica de integración, veía en el alimento un puente, no un fin, sino un medio. Por eso nos habla también a nosotros, porque vivimos en una época de extremos. O se idolatra el cuerpo, o se lo descuida por completo. O se buscan soluciones instantáneas, o se cae en la resignación. Y entre esos extremos, Santa Teresa nos invita hacia otro camino, el de la sobriedad gozosa, el de volver a lo esencial, el de escuchar al cuerpo con sabiduría espiritual. No necesitas cambiar todo hoy, basta con una decisión, una semilla, una taza de infusión tomada en silencio, una oración antes de comer, un acto de gratitud al final del día. Así comienza la verdadera transformación, no por obligación, sino por amor, no desde el miedo, sino desde la confianza. En el siguiente bloque conocerás el testimonio interior de una persona que, siguiendo este camino inspirado por Santa Teresa, volvió a recuperar su fuerza, su ánimo y su deseo de vivir para servir. Porque lo que parece mínimo, cuando es fiel, siempre da fruto. No se trata de una historia extraordinaria. No hay milagros espectaculares ni apariciones celestiales. Es solo el testimonio de una persona cansada que decidió no rendirse. Una historia como la tuya o la mía, tejida con días grises, dolores difusos, silencios prolongados y una fe que parecía dormida. Pero también es una historia de retorno, de cómo paso a paso se puede recuperar la fuerza. No solo la fuerza para caminar, sino para servir. Se llamaba Isabel. Tenía 62 años cuando sintió que algo se rompía. Siempre había sido activa, servicial, dispuesta. Era catequista, ayudaba en Cáritas, cuidaba a sus nietos. Pero de un tiempo a esta parte, todo se volvió cuesta arriba. Las piernas le pesaban, la espalda le dolía, se despertaba más cansada que al acostarse. Visitó médicos, le recetaron análisis, suplementos, rutinas, pero nada parecía funcionar. Lo más preocupante era que su ánimo también se desmoronaba. Ya no quería salir, ya no quería escuchar, ya no quería orar. Al principio lo atribuyó al paso del tiempo. Estoy envejeciendo, decía, pero algo en su interior le decía que no era solo eso, que había algo más hondo, una tristeza sin nombre, un agotamiento que no era físico, sino del alma. Fue entonces cuando, en una conversación con una amiga del grupo de oración, escuchó algo que le llamó la atención. Quizá lo que necesitas no es un descanso, sino una restitución. El alma también se desgasta y necesita ser restaurada.
Esa frase encendió una chispa. No era la solución, pero era un principio. Decidió hacer algo diferente. No buscar soluciones rápidas, sino comenzar con un gesto pequeño. Y recordó algo que había escuchado en una charla sobre Santa Teresa, que el alma se fortalece cuando el cuerpo se ordena, no desde el culto a la salud, sino desde la obediencia amorosa, que el cuerpo cuidado con fe se convierte en aliado del espíritu. Así comenzó su rutina. Cada mañana, al despertar, en lugar de encender la radio o mirar el reloj con ansiedad, se sentaba en silencio. Respiraba, daba gracias. Tomaba un vaso de agua con una cucharadita de semilla, la que su amiga le recomendó y que ella aprobó con su médico, y pronunciaba una oración sencilla. Señor, fortalece este cuerpo para que pueda servirte hoy. No pasaba nada extraordinario, pero al cabo de unos días comenzó a notar algo sutil. Dormía un poco mejor, caminaba con menos dolor, tenía más claridad mental. Pero lo más importante fue que comenzó a sentir nuevamente deseos. Deseos de salir, de compartir, de rezar. Era como si su alma hubiera despertado detrás del cuerpo que empezaba a reaccionar. Decidió volver a la parroquia. No como antes, no con la intensidad de hace años, pero sí con una disposición renovada. Se ofreció para ayudar a preparar los manteles del altar. Era un trabajo simple, silencioso, pero para ella tenía sentido. Cada puntada era una oración, cada gesto una forma de volver a estar presente. Un día, mientras doblaba los manteles con otra voluntaria, compartió su experiencia. Habló de su cansancio, de su fatiga espiritual y de cómo había comenzado a salir del pozo con 3 cosas: una semilla, una oración, una rutina. La otra mujer la escuchó con lágrimas en los ojos. Dijo que se sentía igual, que también estaba agotada, que también pensaba que ya no servía para nada y que necesitaba algo simple para volver a empezar. Así nació un pequeño grupo, no de oración formal, sino de acompañamiento. 3, luego 5, luego 8 mujeres mayores que se reunían una vez por semana para compartir su camino de restauración. Todas traían lo mismo: cuerpos que dolían, almas que callaban, historias cargadas. Pero también traían esperanza, y entre todas se animaban. Se daban recetas sencillas, pasajes de Santa Teresa, testimonios cotidianos, y poco a poco todas comenzaron a recuperar fuerza. Isabel nunca pensó que ese pequeño cambio se convertiría en una misión, que esa semilla, que parecía insignificante, sería el inicio de un nuevo llamado. Hoy, con casi 70 años, sigue con su rutina. No ha recuperado su cuerpo de juventud, pero ha ganado algo más valioso: la certeza de que puede seguir sirviendo, que aún tiene algo que dar, que Dios no la ha dejado fuera del camino. Este testimonio no busca impresionar, busca recordar una verdad olvidada: que Dios actúa en lo pequeño, que a veces una simple decisión, como cuidar tu cuerpo, ordenar tu día, orar con humildad, puede abrir una puerta que parecía cerrada, y que no es tarde. Nunca es tarde para volver a caminar, para volver a servir, para volver a sentir alegría. Isabel aprendió a escuchar a su cuerpo como Santa Teresa enseñaba, no como un enemigo, sino como un mensajero. Cuando algo dolía, se preguntaba: ¿qué me está diciendo el Señor con esto? Y respondía con cuidado, no con queja, con gratitud, no con desesperación. Y eso cambió su relación consigo misma. Hoy, cuando le preguntan qué hizo para volver a tener fuerza, ella sonríe y responde: me dejé restaurar por lo simple. El Señor me rescató en una cucharada, en una caminata, en una oración sin palabras. Y entonces entiendes que no hay debilidad definitiva, que incluso cuando parece que todo está detenido, una semilla puede brotar, y que el alma, cuando vuelve a servir, renace. En el siguiente bloque, Santa Teresa te recordará algo esencial:
que incluso cuando no puedas con tus pasos, puedes caminar con el alma, que no importa cuánto te hayas alejado, ni cuán cansado estés. Hay una semilla, una gracia, un camino, esperando ser retomado. Hay días en los que no puedes más, días en que el cuerpo no obedece, el alma no responde y todo parece detenido. El cansancio se adueña del ánimo, la rutina aplasta la esperanza y la oración se vuelve lejana. Tal vez has vivido muchas jornadas así, tal vez incluso hoy te sientes así, pero en este momento, con las palabras de Santa Teresa resonando en tu interior, quiero recordarte una verdad que no puedes olvidar. Aunque no puedas caminar con el cuerpo, todavía puedes avanzar con el alma. Santa Teresa lo vivió, lo escribió, lo enseñó. No desde la teoría, sino desde la experiencia cruda del cuerpo enfermo, del alma fatigada, de la noche oscura del espíritu. Y sin embargo, en medio de esa fragilidad, ella descubrió que había una forma de seguir caminando, que el alma, cuando se decide, arrastra al cuerpo, que Dios, cuando ve un corazón dispuesto, pone alas donde ya no hay piernas, que caminar con el alma es a veces más real que correr con los pies. Tú no estás solo, no estás sola. Has llegado hasta aquí buscando una señal, una guía, un alivio. Y lo que has encontrado es más profundo, un camino simple, silencioso, pero poderoso. Una semilla, una rutina, una promesa. No son cosas pequeñas, son actos de fe encarnada. Son gestos que, unidos a la oración y a la gracia, pueden restaurarte desde lo más profundo. Dios te ha creado para servir, para amar, para caminar con propósito. Y si te cuesta levantarte, Él no te juzga, te acompaña. Si estás cansado, Él no se aleja, te sostiene. Si has perdido la fuerza, Él no te exige resultados, solo te pide fidelidad, un paso, una oración, una decisión. Porque a veces la mayor victoria no es avanzar, sino no rendirse. La vida espiritual no se mide por emociones, ni por rendimiento, ni por visibilidad. Se mide por constancia, por humildad, por entrega. Y tú, si decides hoy incorporar una rutina de cuidado físico unido a la fe, estás comenzando una transformación verdadera. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas dar un paso. Y si hoy no puedes caminar, ora con tus piernas. Y si hoy no puedes hablar, respira con Dios. Y si hoy no puedes hacer mucho, ofrece tu debilidad, porque Él la transforma en ofrenda santa. Santa Teresa nos enseñó que lo que se hace con amor, aunque sea pequeño, tiene valor eterno. Por eso, bendice tu cuerpo, bendice tu cansancio, bendice esa semilla que tomarás mañana. Hazlo todo en el nombre del Señor, porque no es magia, es obediencia, no es superstición, es sabiduría cristiana, no es autoayuda. Es confianza profunda en que Dios ha dejado en la tierra lo necesario para restaurar tu cuerpo y encender tu alma. A ti que has escuchado hasta el final, que has recorrido este camino con apertura, quiero decirte algo de corazón. Dios todavía tiene planes para ti. No importa la edad que tengas, los dolores que arrastres, los silencios que habites. Mientras vivas, puedes volver a comenzar. Mientras respires, puedes volver a servir. Mientras creas, puedes volver a caminar. Y si sientes que nadie te comprende, si piensas que nadie ve tu esfuerzo, recuerda esto: Dios lo ve todo. Cada mañana que te levantas con dificultad, cada oración que dices en silencio, cada cucharada que tomas con fe, cada decisión que haces por amor, Él lo ve. Y nada de eso quedará sin fruto, nada de eso se perderá. Santa Teresa no fue santa por tener fuerza, sino por saber dónde apoyarse cuando ya no podía más. Por eso hoy te invito a hacer lo mismo. Apóyate en Dios, apóyate en lo simple, apóyate en lo que la tierra te ofrece como regalo y camina. Camina aunque sea despacio, camina aunque duela,
camina aunque sea con el alma. Y si algún día todo vuelve a oscurecerse, si la fatiga regresa, si la semilla parece no hacer efecto, no te desesperes. Recuerda que la semilla germina bajo tierra, donde nadie la ve, y que el alma también florece en lo oculto. Persevera, bendice tu cuerpo, cuida tu alma y sigue caminando. Antes de despedirme, quiero que recibas esta bendición con el corazón abierto. Que el Señor, que conoce tu fragilidad, te dé la gracia de cuidarte con amor. Que Santa Teresa interceda por ti y te enseñe a convertir tu cansancio en oración. Que el Espíritu Santo te devuelva el deseo de vivir, la fuerza para servir y la paz que solo Dios puede dar. Y que cada semilla, cada paso, cada respiración se convierta en alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, si este contenido ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver tu cuerpo como instrumento de Dios, suscríbete a este canal y sigue con nosotros. Cada video está hecho con la esperanza de que recuperes tu fuerza espiritual, tu fe y tu alegría de vivir. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo, porque a veces una sola palabra puede cambiar una vida. Que el Señor te bendiga y que Santa Teresa camine contigo, aunque sea con el alma. Hasta el próximo encuentro.